Bien, vamos a comenzar con una duda que tenían un compañero, bueno, alguien dentro del grupo tenía la duda de cómo resolver el ejercicio número 19. Ok, vamos a resolver el 19. Ejercicio 19, página 924. Página 924 y el ejercicio 19 dice z igual a L logaritmo natural de X más T cuadrado. Perfecto. Entonces, en este caso, los del logaritmo natural, pues hay que seguir la regla de la cadena y la regla del logaritmo natural, que eso sería todo. Entonces, calculando primero la parcial con respecto de X, de Z, pues es la parcial con respecto de X del logaritmo natural de X más T cuadrado. Entendiendo que por fórmula de derivación, la derivada del logaritmo natural de X es 1 sobre X. Y en regla de la cadena, pues, lo único que cambia es que la derivada de X del logaritmo natural de f de X, ¿de acuerdo? Es f' de X sobre f de X, ¿de acuerdo? Ya, eso es lo que nos diría la regla de la cadena, básicamente. Entonces, en este caso, pues por dicha regla de la cadena, el resultado nos daría la parcial con respecto de X más T cuadrada sobre X más T cuadrada. ¿De acuerdo? Porque recuerden o observen que la función queda debajo. Y la parcial de X con respecto a lo de arriba, pues nos queda claro que esto se elimina porque no tiene X y la derivada, la parcial de X con respecto de X, pues se vuelve 1 y lo de abajo ya se crece a 1 más T cuadrado. ¿De acuerdo? La parcial ahora con respecto de T, la parcial con respecto de T de Z, pues es la parcial con respecto de T del logaritmo natural de X más T cuadrada y pues se sigue aplicando la regla de la cadena, entonces ahora es con respecto de T de X más T cuadrada y el divisor, porque pues, el elemento interno es exactamente el mismo del logaritmo. Aquí nos daría X más T cuadrada. Luego ahora la parcial con respecto de T, pues esta X se elimina y la derivada de T cuadrado pues es 2T sobre X más T cuadrado. Entonces, el procedimiento es similar. Hay que tener muy en cuenta la regla de la derivada de un logaritmo para que esto no tenga tantos problemas. No sé si tengan alguna otra duda, pregunta. ¿Esto quedó claro? Profe, yo Mándame. tenía una duda, pero es que, ay, no sé qué número era, Ujú. pero era en forma de división y era como un símbolo que parecía X, pero no era X, creo que era como lambda. Y tenía duda de esa. Pues aquí están los ejercicios. A ver, espera. El 15, 17, 19, 21, 23. Tengo una rapidísima. Cuando, por ejemplo, en el 25 que dice Z igual Ajá. a, ¿eso qué quiere decir? O sea, la función de Z. Z es una función que depende de X y Y, igual que en el 19. ¿De acuerdo? O sea, Z es una función que depende de dos variables, X y Y. Cuando, a ver, esto es importante explicarlo. Cuando nosotros escribimos en alguna parte Y, y esto es hablando en términos muy generales de lo que hemos hecho anteriormente como funciones. Cuando escribimos, por ejemplo, X coseno de X cuadrada más 1 más 3, por ejemplo. Aquí lo que estamos escribiendo de manera implícita, ¿de acuerdo? Es que Y es una función que depende de X, ¿sale? Porque si nosotros le asignamos valores a X, conoceremos el valor de Y. Entonces, en esta expresión, ¿sale? Aquí, en esta que acabamos de trabajar,
implícitamente estamos escribiendo en realidad z como función de x y t, que es igual al logaritmo natural de x más t cuadrado. ¿De acuerdo? ¿Sale? Eso es lo que significa. En realidad, z es una función que depende de dos variables, de x y de t. Generalmente en física dirían, ah, sí, es una función que depende de la posición y el tiempo. Que es básicamente lo que dirían. Porque toman las cosas muy a la ligera los físicos, pero sí es eso. O sea, estamos escribiendo de manera implícita que z es una función que depende de x y de t. Por eso calculamos la parcial de x y la de t. ¿De acuerdo? Entonces, en este ejercicio, en el ejercicio como el 25, z igual a 2x más 3y elevado a la 10, significa que z es una función que depende de x y de y, cuya expresión es 2x más 3y igual a 10. Es decir, una vez que conozcas los valores de x y de y, pues vas a obtener el valor de z, que generalmente lo graficarías como una altura. ¿De acuerdo? ¿Más o menos dudas? Ah, profe, ya chequé y no era Lambda, es que no viví. Tengo una duda en la 35. Es igual con respecto como a la que hizo más o menos mi compañera. Ahí, ¿cómo sabría si no también tendría que va con respecto a Z? O sea, en este caso Z juega como constante solamente. No, no, no. En este tipo de ejercicios y por las características del autor, ¿de acuerdo? En realidad lo que está tratando de escribir, que sí tienen todas las razones, correcto. En el ejercicio 35 que tenemos u igual a xy seno a la menos 1 de yz, el autor trata de escribir que en realidad u es una función que depende de x, de y y de z. Entonces, en realidad es una función que depende de tres variables. Estoy de acuerdo con ustedes que debería de hacer hincapié en cuando habla de variables y cuando habla de constantes, porque es común que altere o que alterne entre símbolos. ¿De acuerdo? Y hay ocasiones en las que nos planta a z como función y otras como variable. Y, por ejemplo, es discutible el hecho de que utilice alfa y beta como variables. Cuando luego utiliza aquí alfa, beta, gamma y delta como constantes, ¿de acuerdo? En general es cuando el autor entiende que es implícito quiénes son las variables, no las escribe, pero cuando piensa que puede haber confusión, lo describe. Es medio flojo a veces escribiendo variables. Entonces aquí en efecto sí considera que x, y y z son las variables de las cuales depende u. La parcial de X no creo que hayan tenido ningún problema porque pues no la preguntaron y porque es medio obvio que la parcial de U con respecto de X, pues en realidad pues aparece X y todo es constante y pues acaba, ¿no? Esto es simplemente Y seno a la menos 1 de YZ, seno a la menos 1. En el caso de la parcial de z, tampoco esperaría que hubiera tanto problema, ¿de acuerdo? La parcial de u con respecto de z, pues sería la parcial con respecto de z de x, y, seno a la menos 1 de yz. Otra forma de decirlo es que será el coseno. Y entonces esto es xy parcial con respecto de z del seno o del arcoseno de YZ. Y para esto pues, necesitamos nuestro formulario, si es que no estamos acostumbrados. Entonces vamos a nuestro formulario, ¿de acuerdo? Y decimos, y voy al formulario nada más porque pues, soy bastante flojo y ese tipo de fórmulas, pues para qué aprendérselas si uno tiene formulario en la mano. Bueno, en realidad, no sé, yo soy mucho de la edad de evitar saturarlos. Va a tener que entrar por regla de la cadena, entonces va a ser diferencial de la expresión entre, en lugar de x, la expresión que tenemos aquí, pero es la derivada de lo que lleva dentro del arcoseno bueno, entre raíz de 1 menos x cuadrado, que en este caso sería lo que lleva dentro del arcoseno. Es decir, en este caso pues, sería algo así como xy
la parcial con respecto de z de yz sobre la raíz de 1 menos yz cuadrado. ¿De acuerdo? La parcial con respecto de z de esta expresión nos quedaría y por el y de aquí afuera, quedaría y cuadrada. Nos queda x y cuadrada sobre la raíz de 1 menos yz cuadrado. ¿De acuerdo? Y este será el resultado final. Simplemente aprovechándonos del hecho de que pues esto es constante y en realidad la variable es únicamente z. El que crea un poquito más de conflicto, ¿sale? Es en realidad la parcial con respecto de y. Y el conflicto sale porque en realidad cuando nosotros ponemos y, ya no es una expresión aislada, como podría ser aquí con X, o con Z, donde nada más tenemos un lugar donde aparece Z, ¿de acuerdo? El detalle es que ya tenemos dos elementos donde aparece la variable y que son, que se multiplican. Entonces, al multiplicarse, en realidad tenemos la derivada de un producto, ¿vale? Que es el primero por la derivada del segundo, más el segundo por la derivada del primero, o al revés, ¿no? Entonces podríamos empezar derivando, considerando esto, o escribirlo, pero con eso no. Escribirlo es decir, el primero por la derivada del segundo, es decir, xy por la parcial con respecto de y del seno a la menos 1 de yz, más seno a la menos 1 de yz por la parcial con respecto de y de xy. Insisto, se tiene que considerar como producto porque pues es un producto, ¿de acuerdo? Y tenemos en dos lugares distintos a la variable. Entonces hay que seguir las normas adecuadas. ¿Vale? Ahora, la parcial del seno, ya vimos que es en este caso, xy, la parcial con respecto de y del argumento del arcoseno, yz, entre la raíz de 1 menos el argumento del arcoseno, que es yz al cuadrado. Más seno a la menos 1 o arcoseno, como prefieran llamarlo. Yo prefiero arcoseno, pero pues, el autor le gusta seno a la menos 1. A mí no me agrada la notación, pero pues, esto es al gusto del cliente. Y la parcial de xy con respecto de y, pues no sobrevive la x, desaparece la y. ¿Vale? En la parte de ya final de este ejercicio, pues aquí en este caso nos sobrevive la z, entonces queda x, y, z sobre la raíz de 1 menos y, z al cuadrado, más x es seno a la menos 1 de y, z, ¿de acuerdo? Porque hay que considerarla como un producto. Entonces se dan cuenta, dependiendo de quién sea la variable, el enfoque cambia en este ejercicio y cambia completamente. Mientras aquí la parcial de x es lo más sencillo porque pues, ya todo esto es constante y es lo único que sobrevive. Con respecto a z, sí tenemos que hacer un arcoseno, ¿vale? Y con respecto a y, fue incluso todo un producto, ¿de acuerdo? Entonces hay que tenerle cuidado, irlo campechaneando con calma. Más o menos, ¿dudas, preguntas? ¿Ya quedan más claros? Profesor, soy quien formuló la pregunta. En realidad yo había caído en el error de que había tomado el argumento. Por ejemplo, no usé esa fórmula, no identifiqué que la función tenía una derivada directa por fórmula y yo manejé el seno de inverso de x como si fuera seno de x y todo a la menos 1. Uh-huh. Y entonces apliqué coseno como derivada y por eso me quedó un término, al final una expresión en términos de seno cuadrado y, en el numerador en lugar del radical. Es correcto. E incluso yo instaría que ese es el motivo por el cual no me gusta ocupar esta notación. Es correcto, uno puede confundir sin ningún problema y sin que uno esté inmerso en un error, que esto en realidad significa que el seno o la función seno esté elevada a la menos 1.
es lo más natural, ¿de acuerdo? Y si usted lo trabajó como seno a la menos 1 y por lo tanto utilizó la parcial, eh, digamos, voy a hacerlo aquí medio somero, seno de YZ a la menos 1, colocando un menos 2, coseno bueno, en realidad sería menos 1 seno de YZ a la menos 2, que sería el coseno de YZ, y luego debería de aparecer por orden parcial Z. De eso es correcto, ¿de acuerdo? O debería de ser tomado como correcto, ¿sale? Porque pues, en realidad es la forma de derivar seno a la menos 1. Lo que pasa es que el autor de este libro en particular eh, se pasa incluso su propia notación, le da lo mismo y en ocasiones va a escribir arco seno y en otras ocasiones va a escribir seno a la menos 1 para referirse a la misma expresión. En lo general, yo prefiero utilizar esta expresión, ¿de acuerdo? Entonces, dentro del trabajo y de los exámenes, voy a ser muy explícito escribiendo arco seno como algo muy diferente de seno a la menos 1. Pero en el libro sí acostumbra a hacer eso e incluso, por lo que vimos en la fórmula de derivación, sí acostumbra a utilizar esta notación para referirse a arco seno, ¿de acuerdo? Porque lo considera una función inversa, siendo que no es, desde mi perspectiva, no es lo más adecuado. ¿Sale? O sea que en el examen, si tuviéramos una función análoga, usted nos indicaría que es, o lo escribe directamente como que es arcoseno. Yo escribo arcoseno. En lo general, Ah. en los exámenes y en general en los trabajos, yo escribo arco seno, arco coseno y arco tangente. Incluso en este ejercicio, generalmente en una clase presencial, les estaría diciendo, pues esto es XY arco seno de esta expresión. Aquí no lo quise cambiar porque la pregunta fue directa sobre esta expresión y la otra no se me hizo necesario en estos momentos. Pero en general sí hago la distinción de, bueno, pues esto debe ser escrito como XY arco seno de esta expresión. ¿De acuerdo? Sí hago esa notación en lo general. Bueno, gracias por la aclaración, profesor. Sí. Y sí, el autor sí hace esto. Incluso él en ocasiones escribe arcoseno. No es constante con su notación. Hay ocasiones en las que escribe arcoseno y otras en las que escribe seno a la menos 1. Dicen, bueno, después de un rato de estarlo leyendo y varios años, te das cuenta pues, que se refiere exactamente a lo mismo, ¿de acuerdo? Y hay ocasiones en las que escribe seno a la menos 1 y tratando de indicar que es la potencia menos 1 y en otras lo pone como lo estoy colocando acá. Entonces, generalmente la notación más común para el autor cuando escribe funciones trigonométricas a una potencia pues es esta, pero luego, por ejemplo, escribe senos cuadrados o cosenos cuadrados en términos de un cuadrado por esta posición. Entonces, híjoles, hace pedazos sus notaciones en ocasiones. No sé si por aquí venga un ejemplo de donde hace esas cosas, pero sí tiende a hacer eso cuando utiliza potencias de senos. Uno dice, bueno, está bien. No es uniforme con su notación. Ok. ¿Alguna otra duda con estos ejercicios? Voy a suponer que están diciendo que no, porque no los escucho mucho. Yo sí tengo una dudita, profe. Dígame. Con respecto al ejercicio 37, con la derivada parcial de t, tuve un conflicto y me quedé atorada. Y ya no Ajá. la pude resolver. Bueno, sí la resolví, pero no sé si la manera en la que la resolví es la correcta. A Entonces ver. quería ver si la podíamos ver. Sí, con gusto. De hecho, no es muy complicado. El ejercicio 37,
que nos marca H. Aquí, por ejemplo, es muy explícito en quiénes son las variables, que no sería necesario porque pues se puede entender que todas esas cosas son variables, pero bueno, pues el autor aquí sí dice más de tres variables, sí les explico cuáles son. Coseno de Z sobre T. Ok, aquí por ejemplo, lo correcto debería de ser, desde mi perspectiva, esforzarse un poquito y escribir esto. Pero bueno. La parcial de X no tendría mucho problema, pues es 2X por esta expresión. La parcial de Y tampoco debería tener mucho problema porque es X cuadrada esta expresión. La parcial de Z tampoco es muy complicada, según yo, pues nos da menos seno. De hecho, la parcial de T tampoco debería de tener grandes problemas. Supongo que la parcial con respecto de T de H es claro hasta este punto, hasta el menos X cuadrada Y seno de Z sobre T, la parcial con respecto de T de ZT. ¿Es correcto? Hasta aquí llegamos sin problemas. Sí, Ok, la recomendación es, si nada más es una sola cosita y no está haciendo mucho, o sea, no tenga sumas, no tenga más que eso y una potencia, la recomendación sería la siguiente, que es para que no se sientan tan confundidos con esto, es, seguimos derivando con respecto a t, z t a la menos 1. Y al tener z t a la menos 1, pues ya identificamos que como nuestra variable es t, pues n vale menos 1, n menos 1 sería menos 1 sería menos 2. Entonces ya esto debe de ser es x cuadrada y seno de z sobre t. El z es una constante, entonces nos daría, según la regla, sería menos 1 t a la menos 2, ¿de acuerdo? Y ya es mucho más ligero porque así es más claro hacia dónde nos tenemos que mover, ¿de acuerdo? Entonces eso ayuda un poco. Y aquí ya no haces la multiplicación de los elementos. Hay que considerar que nada se puede multiplicar con el argumento del seno y todo se multiplica por fuera. Entonces, menos por menos más, uno por cualquier cosa, la cualquier cosa. ¿Sale? Podemos escribir x cuadrada y z. Nos quedaría t a la menos 2, pero entonces eso nos da oportunidad de bajarlo para que nos quede algo así bonito, si quieren. Seno de z sobre t. Si bien en mi caso, yo soy más de la idea de que una cosa es la parte de derivación, otra parte es la algebraica, yo les puedo comprender este resultado sin problema, porque es el resultado final. ¿A qué me refiero? A que, pues después de este paso ya no hay derivado. Entonces, pues esto es cálculo diferencial en varias variables. Entonces, si llegan hasta esta parte, por mí está bien. Si hacen el álgebra, excelente. Si hacen mal el álgebra, pues ya les bajo puntos porque esta gente, o sea, una cosa es que, ¿para qué contestan lo que no se les pregunta, verdad? Pero bueno, sí es bueno que lo lleven a esta parte porque pues, les da un poquito de práctica con su álgebra y demás. ¿De acuerdo? ¿Dudas ya con esto? ¿Preguntas? no, sí, lo tomé de esa manera, pero es que he visto un video en donde usaban, creo que la regla de U sobre V, algo así, y me confundí. Pero gracias. No, no es necesario. No vale la pena porque la parte que queda en la arriba es una constante. Entonces, si utiliza la regla de U sobre V, va a derivar Z y eso va a ser 0. Entonces, y luego entonces, tiene que eliminar cosas y se vuelve demasiado largo. Si no es algo muy complejo la parte de abajo, pues súbalo ya. 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 Vamos. ¿Vale? Ok. Bueno, pues vamos a detenernos unos minutos hasta aquí, porque pues, nos corre, ya saben cómo nos corre esto.